La nieve caía con suavidad sobre los andenes de la pequeña estación de San Martín del Sil, un rincón olvidado entre las montañas de León. El viento bajaba por las laderas con un silbido afilado, arremolinando el polvo blanco en espirales caprichosas. En medio de aquel paraje casi fantasmal, Eugenia Martín bajó del tren con su maleta de cuero en una mano y un sobre arrugado en la otra. Vestía con decoro pero no lujo. Una falda de paño azul marino, un abrigo heredado, y unos botines gastados que resonaron con firmeza sobre la madera húmeda del andén. Su rostro de expresión contenida, mirada profunda y rasgos nobles, contrastaba con el frío del paisaje. Sus ojos buscaban algo o a alguien. La carta llevaba semanas doblada en su bolsillo, escrita con tinta negra y caligrafía elegante. Te esperaré en San Martín del Sil. No temas. La tierra es dura pero noble. Y yo también. Rafael. Eugenia había intercambiado 6 cartas con ese tal don Rafael Casado, un supuesto ganadero viudo que prometía honestidad, trabajo compartido. Y quizás con el tiempo algo de ternura. No buscaba amor ni riqueza, solo un lugar donde recomenzar. Le bastaba con tierra suficiente para cultivar algo más que recuerdos. Pero antes de que pudiera seguir avanzando por el andén, un cartel pegado al tablón de anuncios atrajo su atención. Estaba amarillento por el sol con letras grandes, mujeres desaparecidas en la comarca. Se ruega colaboración. La lista de nombres era larga, algunos tachados. Junto al cartel, un aviso más reciente. Se sospecha de un hombre que viaja bajo nombres falsos. Se hace pasar por jornalero o amigo del marido. Si lo ve, no confronte. Avise a la Guardia Civil. El corazón de Eugenia dio un vuelco. El cartel mostraba un boceto rudimentario frente a despejada cicatriz cerca de la sien. Ojos oscuros. Y justo en ese momento, una voz la sacó del trance. Señorita Eugenia Martín. Ella se giró lentamente. Un hombre de rostro afilado y sonrisa ensayada estaba ante ella. Llevaba sombrero de ala corta, guantes demasiado limpios, y un bastón que parecía más adorno que necesidad. Don Rafael me ha enviado a recogerla. Dijo que no quería que llegara sola hasta el cortijo, explicó quitándose el sombrero con una cortesía artificial. El camino no es largo, apenas 1 hora en coche. Vamos, Eugenia tragó saliva. Aquella sonrisa era demasiado amplia, demasiado cómoda. No encajaba con el perfil de un jornalero. Sus ojos se desviaron otra vez al cartel. La cicatriz en la sien. La misma. Lo agradezco mucho, respondió ella con una voz pausada, pero... ¿Le importaría si paso primero al aseo de señoras? El viaje ha sido largo. El hombre asintió sin sospechar nada. Claro, está allí al fondo. Le espero aquí mismo. Eugenia caminó despacio hacia la puerta de los aseos, el corazón latiendo con una mezcla de alarma, desconfianza y resolución. Cerró la puerta tras ella y apoyó la espalda contra la madera. Sus manos temblaban, pero no por miedo. Era instinto. El mismo que la salvó en otras ocasiones. Miró por la pequeña ventana medio abierta. Fuera, un pequeño muro cubierto de nieve separaba la estación de los campos helados. No lo pensó más. Se subió con agilidad con las faldas recogidas y el alma en vilo. Cayó de bruces en la nieve. El aire frío le cortó los labios. Se levantó como pudo con las botas hundiéndose entre las huellas. Detrás, escuchó la puerta abrirse bruscamente. «Señorita Martín», Eugenia gritó la voz del hombre. Ella se agazapó tras una pila de sacos cubiertos de escarcha. El hombre asomó por la ventana jurando en voz baja, pero no la vio. Entonces, un sonido seco rompió el silencio, un disparo. Eugenia se quedó paralizada. No parecía un tiro al aire. No era un accidente. El estruendo reverberó entre los pinos cercano, pero no inmediato. ¿Dudó? Podía quedarse oculta, pero algo dentro de ella la impulsó hacia el origen del disparo. Corrió por entre los arbustos guiándose por el humo que flotaba en el aire helado. Entonces lo vio un hombre tendido en la nieve con sangre manando de su costado. Llevaba chaqueta de cuero y sombrero caído.
Su rostro estaba pálido, pero su cuerpo aún respiraba. «Señor», ¿me oye? Eugenia se arrodilló junto a él. El hombre abrió los ojos apenas. Su voz era un murmullo confuso. «Lázaro». Me disparó. Eugenia examinó la herida profunda sangrante. No podía dejarlo allí. Miró a su alrededor. A lo lejos, en una ladera, vislumbró la chimenea de una cabaña olvidada. Lo cargó como pudo, apoyándolo sobre su espalda. Cada paso fue una batalla, pero no lo dejó. Ni cuando se resbaló, ni cuando el viento le cortaba las mejillas. Tardó casi una hora en llegar a la cabaña. La puerta crujió con el peso de la nieve acumulada. Dentro olía a madera vieja y musgo, pero había leña y eso bastaba. Dejó al hombre en una manta junto al fuego. Con manos expertas limpió la herida, la cosió con una aguja vieja que llevaba consigo y un hilo de cáñamo. La sangre manchó sus palmas, pero no le tembló el pulso. «No se muera aquí, por favor», susurró con los ojos húmedos. «Ya han habido demasiada muerte». Él no respondió, pero su pecho subía y bajaba lento, constante. Afuera la tormenta no cesaba, y el hombre que la buscaba todavía rondaba. Eugenia se acercó al fuego, arropó sus rodillas con una manta y miró al desconocido. No sabía su nombre, no sabía por qué le habían disparado, pero sí sabía algo: su vida acababa de cambiar para siempre. El fuego crepitaba tímidamente dentro de la cabaña, iluminando con tonos cobrizos las vigas viejas y la silueta de Eugenia Martín, que permanecía en cuclillas junto al desconocido herido. Afuera el viento aullaba como un lobo hambriento, golpeando la puerta como si intentara entrar. Pero dentro solo quedaba silencio. Silencio. Y respiraciones frágiles. El hombre seguía inconsciente. Su piel, de un tono aceitunado ahora pálido, estaba cubierta por una capa de sudor frío. Eugenia le había quitado la chaqueta empapada, descubriendo una camisa manchada de sangre y una herida de bala en el costado izquierdo, justo debajo de las costillas. «No estás fuera de peligro», murmuró ella con la voz rasposa y una determinación serena. «Pero si has llegado hasta aquí, no pienso dejar que mueras». Se levantó lentamente con las rodillas doloridas y se acercó al viejo armario de madera. Dentro encontró una manta de lana gruesa y una botella casi vacía de aguardiente. Volvió junto a él, le limpió la frente con la esquina de la manta y vertió unas gotas del licor sobre la herida. El cuerpo del hombre se estremeció con un gruñido ahogado. «Así es. Eso significa que aún estás conmigo», dijo Eugenia, y por primera vez, una pequeña sonrisa cruzó su rostro. Pasaron varias horas. El fuego ardía despacio y la tormenta seguía azotando con furia. Eugenia no dormía. Estaba sentada contra la pared con una vieja manta, envolviendo sus hombros, los ojos fijos en el hombre. Tenía el rostro anguloso, el cabello negro enmarañado, y una barba de días que no lograba esconder una mandíbula firme. Había algo en él que le resultaba vagamente familiar. Tal vez era la forma en que apretaba los labios al respirar, o cómo sus cejas se fruncían incluso en la inconsciencia. De pronto, un quejido rompió el silencio. «¿Dónde estoy?» La voz era ronca, débil. Eugenia se acercó con rapidez y se arrodilló a su lado. «En una cabaña», respondió, «cerca de San Martín. Te encontré en la nieve. Te habían disparado». El hombre abrió los ojos con esfuerzo, marrones intensos cargados de confusión y miedo. «¿Quién?» «Eres Eugenia. Y no te preocupes, no soy parte de lo que sea que te haya hecho esto». Él la observó durante unos segundos intentando enfocar. Luego cerró los ojos con un gesto de dolor. «Mi nombre es Silvio. Silvio Haro». Eugenia asintió como si ya lo supiera. El nombre le sonaba. Era conocido en la zona como uno de los antiguos propietarios de la finca El Rebalso, una hacienda ganadera que había entrado en decadencia tras la muerte de sus padres. «¿Recuerdas quién te disparó?», preguntó con cuidado. Silvio hizo una mueca. «Lázaro». El brazo derecho de Rafael.
Me tendieron una emboscada, sabían que iba a hablar. Hablar sobre qué, sobre lo que están haciendo con las mujeres, sobre las cartas falsas, las promesas de matrimonio, el tren de las desaparecidas. Eugenia sintió un escalofrío. Confirmaba todo lo que temía. Tú ibas a desenmascararlos, intenté. Pero fui ingenuo. Pensé que aún podía confiar en alguien. Ellos me encontraron primero. Eugenia apretó los labios. Quería decirle que ella también había estado a punto de caer, que había sido citada por una carta idéntica con la misma letra elegante, la misma retórica vacía de hombres que disfrazan el control de protección. Pero no lo hizo. Aún no. Debes descansar, dijo en cambio. La bala no tocó ningún órgano vital, pero has perdido sangre. Te he cosido como he podido. Silvio la miró genuinamente impresionado. ¿Eres médica? ¿En otra vida? Fui enfermera durante la guerra en el frente de Guadalajara. Silvio asintió con los ojos cerrados. Hubo un largo silencio entre ellos, apenas roto por el crujido de la leña y el silbido del viento. ¿Por qué me ayudaste?, susurró él sin mirarla. Eugenia no respondió de inmediato. Se quedó contemplando las llamas como si buscaran las palabras en su danza. Porque nadie lo habría hecho, dijo al fin. Porque si yo hubiera estado ahí tirada, también habría querido que alguien me viera. Un silencio profundo se apoderó de la cabaña. No incómodo, sino introspectivo, honesto, humano. El tipo de silencio que solo puede nacer del dolor compartido. Afuera la tormenta parecía remitir poco a poco. El viento ya no aullaba. Solo quedaban los copos cayendo uno a uno sobre el tejado viejo de madera. Eugenia aprovechó la calma para levantarse y revisar el entorno. A través de una rendija entre las maderas de la ventana, divisó algo que la hizo detenerse. Huellas. Huellas frescas que daban la vuelta a la cabaña. Su pulso se aceleró. Silvio, dijo bajito sin apartar la vista. Alguien ha estado aquí. Él se incorporó con dificultad apoyándose en la pared. Lo viste, no. Pero las huellas son recientes, y son de un solo hombre. El mismo que me esperaba en la estación. Me buscaba. Silvio cerró los ojos un instante apretando los dientes. Lázaro. O uno de los suyos. ¿Crees que volverán? No lo dudo. Y si descubren que estoy vivo, querrán terminar lo que empezaron. Eugenia fue hasta un rincón y sacó un viejo rifle que encontró colgado junto a la chimenea. Lo revisó sin pestañear. Cargado. ¿Sabes usarlo?, preguntó él sorprendido. No nací ayer. Sus miradas se cruzaron. Por un instante la tensión del peligro fue reemplazada por una complicidad silenciosa. Entonces hay que moverse, dijo Silvio con dificultad. Hay otra cabaña a unos 5 kilómetros al norte. En un claro más protegido. Nadie la usa desde hace años. Mejor visibilidad, mejor defensa. Eugenia asintió. Ya no era cuestión de huir, era cuestión de sobrevivir. Preparó lo poco que podían cargar: un poco de pan duro, un frasco de miel, vendas, una manta. Le ayudó a incorporarse con el brazo de él sobre sus hombros. Al abrir la puerta, la nieve los recibió con su resplandor helado. Era como un océano blanco y silencioso. Eugenia dio el primer paso. Vamos, dijo. Antes de que vuelvan. Silvio la miró con una mezcla de admiración y gratitud. No sé si eres una salvadora o una loca valiente. Eugenia sonrió apenas. Tal vez soy ambas. Y así, entre la ventisca y el silencio del bosque, dos almas heridas comenzaron a caminar juntas sin saber aún que el verdadero infierno apenas comenzaba. El paso por el bosque fue lento, casi insoportable. La nieve llegaba hasta media pierna y el viento cortaba las mejillas como pequeños cuchillos de hielo. Eugenia caminaba con la mandíbula apretada y los músculos tensos, sujetando el brazo de Silvio, que apenas podía mantenerse en pie. ¿No hablaban? Cada palabra era un esfuerzo más, y la prioridad era avanzar. Los árboles altos y desnudos les ofrecían poca protección. Solo el sonido de sus pisadas sobre el manto blanco acompañaba la marcha.
A lo lejos, entre la neblina espesa, emergía una silueta, la cabaña que Silvio mencionó. Más baja, más escondida entre los robles, con una chimenea pequeña cubierta de musgo y una puerta ladeada por los años. Un refugio modesto pero suficiente. Allí, murmuró él con la voz casi deshecha. Hemos llegado. Eugenia no respondió. Solo apretó con más fuerza el brazo que rodeaba su cintura, cargando con el peso del hombre. Cuando cruzaron el umbral, el silencio dentro les pareció un alivio. No había señales de vida, ni ruidos, ni huellas. Solo polvo, telarañas y un viejo olor a madera dormida. Con movimientos mecánicos, Eugenia encendió el fuego, colocó a Silvio sobre un colchón improvisado con sacos y lo arropó. La herida seguía abierta, pero ya no sangraba. Su piel estaba fría, pero no pálida. Seguía vivo. Y eso era más de lo que ella esperaba hace un día. Mientras servía agua en una cazuela oxidada, Eugenia escuchó un crujido fuera. Se acercó lentamente a la ventana y retiró con cuidado la cortina improvisada. Nada, solo árboles. Y huellas, huellas nuevas. Sintió un escalofrío subiéndole por la columna. Bajó la cabeza con precaución y volvió junto a Silvio. «Han estado aquí también», dijo en voz baja. Dieron la vuelta completa a la cabaña. Nos rodearon. Silvio abrió los ojos con dificultad. No preguntó cómo lo sabía, solo la miró con atención. «Entonces ya saben que no estoy muerto. ¿Crees que te siguen por venganza? No. Me siguen porque saben que puedo hablar». Y yo, preguntó ella casi sin querer. Silvio frunció el ceño. Su voz salió grave, áspera. «Si te vieron conmigo, ya formas parte del problema». Un silencio tenso llenó la habitación. El fuego chispeó suavemente. Afuera los árboles se mecían con lentitud como si esperaran algo. Eugenia se levantó. Buscó en la alacena y encontró un viejo fusil de caza colgado detrás de una puerta. Lo bajó, revisó la recámara. Tenía un solo cartucho. Lo apoyó cerca de la ventana a su alcance. «No pienso dejar que nadie nos coja desprevenidos», dijo con una firmeza templada por el miedo. Silvio la miró con una mezcla de admiración, culpa y respeto. Luego bajó la mirada. «No usé mi nombre real cuando llegaste al pueblo. Nadie debería saber que te relacionas conmigo. Pero si te ven de nuevo, ¿qué querrán callarte también?» Eugenia suspiró profundamente. En el fondo ya lo sabía. Aquel hombre que la recibió en la estación no estaba solo. Y la carta de Rafael Casado no había sido más que una trampa elegante. «Tengo que preguntártelo», dijo ella al fin. «¿Quién eres tú realmente, Silvio? ¿Cómo terminaste así?» Silvio cerró los ojos unos segundos. Cuando los abrió, hablaba con voz ronca, sin adornos. «Soy hijo de un ganadero. Crecí en una finca que ya no existe. Durante un tiempo me creí mejor que los demás. Me junté con los de la capital, me mezclé en negocios turbios. Hasta que un día vi algo que no podía ignorar. ¿Qué viste? Una chica. Apenas una niña. Llegó a la finca de Rafael en un carro. Pensaba que se casaría con él. Era menor de edad. Venía de Galicia sola. A los 3 días desapareció. Pregunté y nadie me dio respuestas. Así empezó todo». Eugenia apretó los dientes. Su estómago se revolvía. «Tú intentaste denunciarlo». «Fui a la Guardia Civil. Me dijeron que no había pruebas, que esas chicas se iban por su cuenta. Nadie me creyó. ¿Y por qué te dispararon? Porque esta vez tenía nombres, fechas, cartas. Iba a dárselas a un periodista en Astorga. Lázaro lo descubrió antes». Eugenia se levantó. Su cuerpo entero temblaba, pero no de frío. «Esto no es solo una red de engaños, es una cadena de tráfico, una red de esclavitud». Silvio asintió en silencio, la mirada hundida, los ojos apagados. «¿Cuántas crees que han sido? Decenas, tal vez más. Algunas logran escapar, otras no se sabe. Pero Rafael las considera mercancía, y Lázaro su perro de caza». Un golpe seco los sobresaltó. Toc, toc, toc. 3 golpes, lentos. Del otro lado de la pared trasera de la cabaña.
Eugenia se puso en pie con el corazón en la garganta. Silvio intentó levantarse, pero no pudo. No la puerta, susurró ella. Es la pared. Se arrastró hasta la esquina y pegó el oído. Silencio. Luego un crujido. Una rama. Un paso. «Se están moviendo», gritó ella. «Van hacia la ventana». Tomó el fusil y apuntó. A través de la rendija vio una figura agachada arrastrándose. Era un hombre delgado con gorra y chaqueta oscura. Venía con intención. Antes de que pudiera asomarse más una mano, entró por la rendija rota y trató de abrir desde dentro. Eugenia, sin pensar, golpeó con la culata del arma contra el brazo. Se escuchó un grito. El hombre huyó. Pasos apresurados en la nieve, ramas partidas, jadeos. Silencio otra vez. Eugenia cayó de rodillas. El corazón golpeaba en su pecho como un martillo. Silvio desde el suelo jadeaba también. «No has dudado», dijo entre toses. Ella le miró con los ojos llenos de fuego. «No voy a dejar que me lleven. No otra vez». Silvio asintió con la voz apenas audible. «Has pasado por el infierno, ¿verdad?» Eugenia no respondió. No hacía falta. Su mirada lo decía todo. El resto de la noche pasaron turnándose, uno vigilaba, el otro intentaba dormir. Pero el sueño no venía. Solo quedaba el miedo, la rabia, y la decisión de no correr más. Cuando al fin asomó la luz pálida del amanecer, Eugenia lo supo. Era hora de actuar. El primer rayo de luz apenas rompía el cielo cuando Eugenia volvió a cerrar la mochila de lona con manos temblorosas. En el interior pan duro, algo de queso curado, una navaja, una manta enrollada y el frasco de aguardiente que encontró en la cabaña anterior. No era mucho, pero era todo lo que podían cargar. Silvio, apoyado contra la pared, tenía los labios resecos y los ojos hundidos, pero se mantenía firme. Su brazo estaba vendado y la herida, aunque dolorosa, ya no sangraba. El descanso, el calor del fuego y la voluntad de vivir le habían devuelto algo de color. «¿Estás segura?», preguntó él con voz ronca. «No sabemos qué nos espera ahí fuera. Tampoco sabemos quién volverá a esta cabaña», respondió Eugenia, ajustándose la bufanda alrededor del cuello. «Y si se quedaron anoche rondando, no tardarán en intentarlo de nuevo. Hay que moverse antes de que el rastro se congele». Silvio asintió. No insistió. Ambos sabían que seguir en aquel sitio era una sentencia. Con dificultad él se incorporó. Eugenia lo ayudó a ajustarse el abrigo y le pasó el brazo por encima del hombro. Salieron al exterior, donde la nieve crujía con fuerza bajo sus botas. El bosque los recibió con su silencio helado y solemne. Los árboles blancos, hasta las ramas más altas, parecían estatuas vigilantes de otro tiempo. Avanzaron por un sendero oculto, una antigua ruta de pastores que Silvio conocía de memoria. Era más largo, pero evitaba los caminos transitados, y eso podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. El paso era lento. Silvio apenas podía dar más de 3 pasos sin parar hasta recuperar el aliento. Cada vez que se detenían, Eugenia escudriñaba los sonidos del bosque, ramas partidas, hojas crujidas, un eco lejano. Pero todo parecía quieto, demasiado quieto. «Cuando lleguemos a la siguiente cabaña», dijo Silvio jadeando, «deberíamos mandar aviso. No podemos seguir solos mucho tiempo más». «¿Tienes a alguien?», preguntó ella sin mirarlo. «¿Alguien en quien confiar?». «No muchos», admitió él, «pero tal vez haya una mujer en Astorga. Se llama Amparo Muruaga. Es periodista. Ella me creyó cuando nadie más quiso escuchar». Eugenia recordó el cartel de desaparecidas en la estación. Quizás Amparo era la única que estaba intentando hacer algo desde dentro. «Si llegamos vivos iré a buscarla», prometió Eugenia apretando el paso. «Pero primero tenemos que salir del bosque». Horas más tarde, cuando el sol estaba ya alto pero débil, llegaron a un claro. Allí, como prometió Silvio, se alzaba una choza baja de piedra y teja rota con una chimenea lateral cubierta de zarzas. Eugenia lo ayudó a entrar. Encendió el fuego con esfuerzo y lo recostó junto a la lumbre. Él cerró los ojos.
El cuerpo entero le temblaba y por un momento Eugenia temió que recayera, pero Silvio era tosudo, como la tierra de la que venía. «Gracias», susurró apenas audible. Eugenia no contestó. Se limitó a sentarse a su lado con las rodillas abrazadas, la vista fija en el fuego. Después de un rato se atrevió a hablar. «Vine aquí buscando una vida nueva», dijo con voz baja. «Un hombre que me ofreciera algo simple. Una casa, un oficio, tierra. ¿Y encontraste eso, no?» «Encontré una mentira. Me escribía con palabras bonitas, prometía trabajo, respeto. Incluso hablaba de casarnos, pero ni siquiera era el mismo hombre. Era una trampa». Silvio la miró con el ceño fruncido. «Rafael, sí. Su carta me decía que firmaba como Don Rafael Casado. Pero el que vino a buscarme en la estación no era él. Y cuando vi el cartel de mujeres desaparecidas, supe que había algo más». Silvio respiró hondo con dificultad. «Rafael dirige esto como si fuera una empresa ganadera. Captura mujeres solas, las convence con falsas promesas y luego las entrega a hombres con dinero. A veces dentro de España, a veces fuera». Eugenia tragó saliva. Sentía náuseas, pero no por miedo sino por rabia. ¿Y nadie lo ha detenido? Tiene amigos en todos lados, guardias, jueces, curas. Nadie quiere tocarlo. Solo Amparo lo ha intentado. ¿Por qué te enfrentaste a él?» Silvio dudó. Miró al techo ennegrecido por el humo. «Porque una vez amé a alguien que desapareció así, y no pude salvarla». Eugenia lo observó. En su mirada había algo que no había visto antes: culpa, ternura y coraje. Un tipo de dolor que no se grita, sino que se arrastra como una piedra en el pecho. «¿Y tú?», preguntó él casi susurrando. «¿Por qué no huiste cuando tuviste la oportunidad?» «Porque si me escondo les doy la razón», respondió ella alzando la barbilla. «Porque si no hago nada mañana, habrá otra mujer bajándose de un tren creyendo que empieza una vida, y acabará en un corral sin ventanas». El silencio que siguió fue espeso, casi sagrado. Ambos sabían que estaban cruzando una línea invisible. Ya no eran solo dos supervivientes en la nieve. Eran testigos, cómplices de una verdad que no podía seguir oculta. De pronto un sonido seco afuera les hizo levantar la cabeza. Un maullido. Lento, apagado. Un gato. Eugenia fue hasta la ventana y apartó una manta que hacía de cortina. Un gato blanco con las patas heridas y el lomo tembloroso miraba hacia la puerta. «No está solo», dijo en voz baja. «Está asustado, como si hubiera huido de algo». Salió al exterior y lo recogió con cuidado. El animal estaba helado pero aún vivo. Lo colocó junto al fuego sobre una manta. Silvio acarició su lomo con la mano buena. «Se parece a nosotros», bromeó con una media sonrisa. «Destrozado pero con ganas de quedarse». Eugenia lo miró. Sonrió también, aunque en sus ojos aún habitaba una tormenta. «No podemos quedarnos mucho más», dijo. «Si el gato viene de otro lugar, puede que no estemos tan lejos de lo que buscamos». «¿Y qué buscamos?», ella no dudó. «Justicia». Silvio asintió. Sus ojos brillaban con un cansancio antiguo, pero con una chispa encendida por dentro. «Entonces vayamos por ella, aunque sea a rastras». Eugenia se levantó. Su silueta se proyectaba alta contra la pared de piedra iluminada por el fuego. Ya no era una víctima. Era una mujer que había decidido pelear. El gato blanco dormía junto al fuego enroscado como si siempre hubiese vivido allí. Eugenia lo observaba mientras removía lentamente el agua hirviendo en la cazuela. Aquel pequeño ser tembloroso y silencioso parecía un presagio. Silvio dormía a ratos, sudando frío, aún débil por el esfuerzo del día anterior. El bosque fuera estaba en calma, pero esa calma era falsa, espesa, como si ocultara un aliento contenido. Eugenia sentía que algo estaba a punto de quebrarse. La tarde avanzó despacio. Cuando el sol comenzó a caer detrás de los pinos, Eugenia salió al exterior para vaciar la cazuela y recoger nieve limpia. Caminó apenas 20 pasos desde la cabaña. Y entonces lo vio. Una huella, no suya, ni de Silvio.
una huella pequeña casi invisible detrás de la cabaña entre los zarzales. Era reciente. El corazón le golpeó el pecho como un tambor. Siguió el rastro con pasos cortos y el alma encogida. Las huellas llevaban hasta un cobertizo medio derruido a unos 40 metros, cubierto por hiedras muertas y madera podrida. Empujó la puerta con lentitud. Un crujido agudo la hizo detenerse. Dentro el olor era fuerte moho, madera húmeda y algo más, miedo. Ola llamó con voz contenida. ¿Hay alguien ahí? Un sonido leve, como un suspiro. Eugenia alzó la linterna y enfocó hacia el rincón más oscuro. Y allí, encogida, temblando con las manos atadas y los labios resecos, había una mujer joven. Llevaba un vestido fino sin mangas roto en los bordes. Su piel era blanca como la leche con marcas en los brazos. Cuando la luz le alcanzó el rostro, sus ojos grandes verdosos llenos de pánico se cerraron con fuerza. Eugenia se arrodilló al instante. «Shh. Tranquila, no te haré daño. Soy como tú. ¿Puedes hablar?» La joven movió los labios pero no salía sonido. «Voy a soltarte», dijo Eugenia sacando la navaja. «Ya estás a salvo, te lo prometo». Cortó las cuerdas con rapidez. La muchacha cayó hacia adelante sin fuerzas. Eugenia la sostuvo. Tardó más de media hora en llevarla a la cabaña paso a paso, protegiéndola del viento. Cuando entró Silvio, se incorporó con un gruñido. «¿Qué ha pasado? La han encontrado allí detrás, encerrada como un animal, atada, abandonada. No sé cuánto llevaba sin comer». Silvio miró a la muchacha. En sus ojos algo se tensó. No puede tener más de 20 años. Eugenia la acomodó junto al fuego. Le dio agua templada, pan mojado en leche. La chica lo tragó con ansiedad. Pasaron minutos antes de que pudiera articular una frase entera. «Me llamo». Clara susurró con voz entrecortada. «Me dijeron que venía a casarme con un hombre de tierras, desde Galicia. Mi familia me vendió». Silvio cerró los ojos. Se dejó caer hacia atrás como si cada palabra le cayera encima como piedras. «¿Quién?», preguntó Eugenia con suavidad. «¿Quién te trajo un hombre llamado Lázaro? Me llevó en tren desde Lugo. Decía que Rafael me esperaba, que me tratarían bien, que tendría una casa, animales, una vida. Pero en cuanto llegamos a la sierra me encerraron, me pegaron, me dijeron que esperara». Eugenia le acarició el cabello como a una niña. «¿Dijeron algo más? ¿A dónde iban después, Clara?», asintió con lágrimas cayendo por sus mejillas enrojecidas. «Esta mañana. Me dejaron ahí. Dijo que tenía que recoger a otra, que esa nueva era más salvaje, más orgullosa, y que esa habría que domarla». Eugenia tragó saliva. «¿Hablaban de mí?». La chica la miró a los ojos, asintió lentamente. «Dijo que tú eras distinta, que tenías fuego, que Rafael se encargaría de apagarlo». Silencio. Un silencio espeso cargado de electricidad. Silvio se levantó con esfuerzo y se acercó a ellas. Su mirada no era la de un enfermo, sino la de alguien que acababa de encender una promesa. «Esto tiene que terminar», dijo con firmeza. «No más correr, no más esconderse. Tenemos pruebas, tenemos nombres, y ahora tenemos testigos». Eugenia lo miró. Sus ojos estaban enrojecidos pero firmes. Se acercó al banco donde había guardado su mochila. Sacó una hoja arrugada. Un mapa. Silvio lo desplegó sobre la mesa. «Aquí», dijo señalando una vieja casona cerca del arroyo. Este lugar era una vaquería abandonada. Nadie pasa por allí salvo que sepa lo que busca. Rafael lo usa como centro de paso. Allí esconden a las mujeres antes de moverlas a otros sitios. Clara lo miraba temblando. «Allí estuve yo, las ventanas tapadas, todo oscuro, solo velas». Eugenia apretó los puños. «Entonces tenemos que ir». Silvio negó con la cabeza. «Tú no, iré yo, con Clara. Tú buscarás a Amparo. ¿Y si te encuentran de nuevo? Si me matan, al menos esta vez no será en vano. Pero tú
Tú eres la única que puede mover esto desde fuera. Nadie sospechará de ti. ¿Puedes llegar a la ciudad? ¿Puedes hablar? Eugenia lo miró y por un instante la dureza desapareció. Vio al hombre debajo del dolor. Al amigo. Al que luchaba sin armas. Entonces iré. Pero volveré. Y cuando lo haga no quiero encontrar ruinas. Quiero encontrar fuego. El nuestro. Clara sonrió débilmente. Silvio asintió. La noche se acercaba de nuevo. Afuera el gato blanco maullaba en la ventana como si advirtiera algo. Eugenia cerró la puerta con cuidado. No era solo su historia ya. Ahora eran 3. Y no iban a rendirse. La madrugada llegó con un cielo grisáceo sin luna, y con un viento seco que helaba la piel. Eugenia se puso el abrigo más grueso que encontró, y se cubrió el rostro con un pañuelo de lana oscura. Había llegado el momento de marcharse. Clara dormía profundamente junto al fuego envuelta en mantas, y Silvio la observaba desde su rincón ya vestido y con un cuchillo en la bota. ¿Estás segura de la ruta?, preguntó él en voz baja. Sí. Seguiré el sendero del arroyo hasta llegar al paso de los alisos. Desde ahí tomaré el antiguo camino de pastores hasta Valdearroyo. A esa hora aún habrá luz. «Me haré pasar por hija de un comerciante», respondió Eugenia, mientras ajustaba la mochila. «Recuerda, Amparo Muruaga trabaja en un pequeño periódico de Astorga», añadió Silvio. «Pero no te fíes de la fachada. Detrás del mostrador hay otra puerta. Si la mujer que te atiende te pregunta qué quieres leer, responde. La verdad no siempre está impresa». Eugenia asintió. Se acercó a Clara, le besó la frente con dulzura y le susurró algo que solo ella escuchó. Luego fue hacia la puerta. Antes de abrirla se giró hacia Silvio. «Prométeme que si todo sale mal correrás». Silvio negó con la cabeza. «Prometo que resistiré, pero solo si tú vuelves». Ella sonrió fugaz y desapareció en la bruma helada del bosque. Durante horas caminó sin detenerse con el rostro gélido y las piernas entumecidas. El bosque era espeso, pero conocía cada curva, cada piedra, cada raíz traicionera. El viento ululaba entre los árboles y de vez en cuando algún búho rompía el silencio. Cuando al fin divisó el campanario de Astorga en el horizonte, su cuerpo ya no respondía como antes, pero su voluntad la sostenía. Atravesó la calle mayor con pasos firmes, fingiendo ser una viajera más. Nadie reparó en ella, ni los hombres del mercado ni los curas que charlaban en la plaza. El edificio del periódico El Eco del Norte era más pequeño de lo que imaginaba. Una casa modesta con paredes de cal y un letrero de madera medio torcido. Entró sacudiéndose la nieve del abrigo. Dentro el aire olía a tinta y a papel viejo. Una mujer delgada de rostro serio y gafas redondas la observó desde detrás del mostrador. «¿Qué desea, señora Eugenia?», tragó saliva. «Quiero leer algo que aún no está impreso». Hubo un breve silencio. La mujer la evaluó con los ojos entrecerrados. Luego se levantó sin decir palabra y abrió una puerta al fondo. Le hizo una seña para que pasara. La habitación interior estaba caldeada por una pequeña estufa de hierro. Una mesa llena de cartas, fotografías, recortes y mapas ocupaba el centro. Y allí de pie, con una taza de té en la mano, estaba Amparo Muruaga. No era como Eugenia había imaginado. No tenía aspecto de revolucionaria ni de escritora apasionada. Era una mujer tranquila, de gesto amable, con un moño deshecho y manos manchadas de tinta. «Así que por fin alguien ha venido», dijo Amparo sin sorpresa. «¿Clara está viva?» Eugenia se quedó inmóvil. «¿La conoces? Hace meses que la buscamos. Fue la tercera en desaparecer este invierno». Rafael dijo que la había enviado a un convento en Burgos. Mentira. Nadie supo más. Hasta hoy. Eugenia sacó la nota arrugada que Clara le escribió a toda prisa antes de dormir. La dejó sobre la mesa. Amparo la leyó sin hablar, pero sus ojos se humedecieron ligeramente. «Está con nosotros», dijo Eugenia. «Vive». Aunque marcada. Amparo asintió. Luego señaló los documentos sobre la mesa. «¿Sabes lo que es esto, pruebas?» «Es más que eso.
Es el esqueleto de un sistema. Cada carta, cada fotografía, cada testimonio forma parte de una red que Rafaelas ha tejido durante años. Y no lo hace solo. Eugenia se acercó. Vio nombres que reconocía: pueblos pequeños, estaciones intermedias, rostros en blanco y negro de chicas muy jóvenes. ¿Qué vas a hacer con todo esto? Lo vamos a publicar. Pero antes necesitamos una señal, una prueba viva, una voz que hable. Una mujer que haya vuelto para contarlo. Eugenia la miró fijamente. Entonces me tendrás a mí. Horas después, en una buhardilla escondida detrás del periódico, Eugenia conoció a las otras, 4 mujeres, cada una con una historia distinta. Una venía de Cantabria, otra de Soria. Una tercera había llegado desde el sur con un hijo en brazos. No llevaban armas, no llevaban uniforme. Solo llevaban cicatrices. Y una decisión: no dejar que otras sufrieran lo que ellas vivieron. Amparo les habló con serenidad. Tenemos una nueva. Se llama Eugenia. Y nos trae a Rafael casado. Las mujeres la recibieron con un gesto que no era de bienvenida ni de lástima. Era de reconocimiento. Como si dijeran: ahora eres de las nuestras. Esa noche, en silencio, Eugenia escribió su testimonio. Lo relató todo, desde la carta recibida hasta la huida de la estación, el disparo en el bosque, el rescate de Silvio, el hallazgo de Clara. Y luego firmó al pie sin temblar: Eugenia Martín. Mujer, superviviente, testigo. Al día siguiente, a través de una ruta segura por el bosque, Eugenia regresó a la cabaña. No iba sola. 2 mujeres del anillo la acompañaban a distancia, vigilantes, armadas solo con determinación y una cámara de fuelle. Cuando llegó el humo de la chimenea, le dio la primera señal de que seguían con vida. Silvio la esperaba en la puerta, pálido pero con los ojos llenos de luz. ¿Lo lograste? Lo logramos, respondió ella y lo abrazó sin miedo. Clara salió después, algo más erguida, con las mejillas menos hundidas y los labios ya con forma de sonrisa. Esa noche comieron juntos alrededor del fuego. Compartieron pan, recuerdos y un plan: la próxima vez que Rafael intentara mover otra carga, no estaría solo. El anillo le estaría esperando. El fuego ardía suavemente en la chimenea de piedra. El calor llenaba la cabaña, pero en el aire aún flotaba esa tensión contenida que antecede a las decisiones irrevocables. Eugenia, sentada junto a la mesa de madera, sostenía entre los dedos una hoja doblada, un mapa marcado con líneas rojas, flechas, y un solo nombre subrayado en tinta negra: Finca del Molino, 3 kilómetros al oeste de Morro del Sil. Es ahí, dijo. Es donde harán el próximo traslado. Rafael va a mover a 3 chicas. La última se llama Rebeca, tiene 15 años. Viene desde Palencia. Silvio asintió despacio. Su rostro, más pálido de lo habitual, conservaba una expresión firme. Había perdido peso, pero sus ojos ardían con una claridad nueva. Clara, sentada en un taburete bajo, abrazaba al gato blanco contra el pecho. Escuchaba sin hablar, pero cada músculo de su cuerpo mostraba tensión. Aquella no era la misma joven temblorosa que encontraron en el cobertizo. ¿Cómo sabes que es esta semana?, preguntó Silvio. El anillo interceptó una carta. Va dirigida a un tal Don R., escrita por un intermediario que firma como Martínez de la Vega. Lo interesante es que también aparece tu nombre, dijo Eugenia, girando el mapa para mostrárselo. Rafael aún cree que estás muerto. Pero la carta insinúa que podrían verificarlo pronto. Silvio inspiró hondo. El aire le quemó los pulmones. Entonces algo cambió en su postura. Se enderezó, se ató las botas y miró a Eugenia como quien ha tomado una decisión. Entonces hay que dárselo, que me vea, que lo crea, que sienta que lo tiene todo bajo control. Y en ese momento lo tiramos al barro. ¿Y cómo lo haremos?, preguntó Clara. ¿Con quién contamos? Con Amparo, con las mujeres del anillo, con los periodistas de verdad, respondió Eugenia. No necesitamos pistolas, solo la verdad y testigos. La noche fue larga.
Pasaron las horas en silencio preparando todo lo que podían cargar: una cámara de fuelle, 2 grabadoras pequeñas, hojas con declaraciones juradas, un par de mantas. Eugenia escribió 3 copias de su testimonio. Una iría en su bolsillo, las otras 2 en sobres sellados a mano de Amparo. Al amanecer salieron. Caminaron hasta la estación secundaria de Morro del Sil, una línea olvidada por los mapas donde solo pasaban trenes de carga y ganado. Un lugar discreto alejado del pueblo, rodeado por muros de piedra y árboles bajos. Perfecto para desaparecer a alguien. Allí ya estaba Amparo con 2 mujeres más del anillo. Habían colocado cámaras en lo alto de un granero abandonado y preparado señales con pañuelos rojos para marcar los tiempos. ¿Dónde están las chicas?, preguntó Silvio entrecerrando los ojos. Encerradas en el vagón trasero, respondió Amparo. No sabemos si están conscientes. ¿Y Rafael? Viene solo, no. Le acompañan 2 hombres. Uno de ellos podría ser Lázaro. Silvio asintió. Respiró hondo. Luego miró a Eugenia. Ahora empieza lo difícil. Ella le sostuvo la mirada. Y sin decir nada se quitó el pañuelo que cubría su rostro. Su determinación era más fuerte que el miedo. El plan era simple. Silvio aparecería primero. Rafael lo vería desconcertado. Mientras Eugenia se acercaría desde el lado opuesto con Amparo, registrando todo con la cámara. Cuando Rafael intentara actuar, aparecerían los testigos. Las puertas del vagón se abrirían. Y la verdad por fin gritaría. Las agujas del reloj dieron las 10:15 cuando el sonido de un motor rompió la quietud. Un coche negro brillante y nuevo se detuvo con suavidad frente al andén. De él bajó Rafael Casado, impecable como siempre, con guantes de cuero, sombrero de ala ancha y un gesto de suficiencia en el rostro. Saludó a uno de sus hombres con un ademán leve y comenzó a inspeccionar la carga. En ese momento Silvio salió de su escondite. Caminó sin prisa, con las manos a la vista, el abrigo abierto y una ligera cojera que no disimuló. Rafael levantó la cabeza. Silvio dijo con incredulidad: ¿Tú? No puede ser. Lo es, respondió él. Y no he venido solo. Rafael retrocedió medio paso. Luego buscó algo en el interior de su abrigo. No lo hagas, advirtió Silvio. No te conviene. Demasiado tarde. En ese instante, el clic de una cámara sonó a pocos metros. Amparo, Eugenia y las demás mujeres se alzaron desde la parte trasera del granero. Una de ellas sostenía una grabadora. Otra, una linterna con señal roja. «¡Estás rodeado!», gritó Amparo. «Todo está siendo grabado». El segundo guarda intentó correr, pero del vagón trasero salieron 2 chicas desorientadas cubriéndose el rostro. Una de ellas gritaba pidiendo ayuda. La otra sostenía una carta. El caos se desató. Rafael gritó órdenes. Los hombres se empujaron. Pero todo quedó en nada. En el andén, 4 vecinos de la zona, alertados por las mujeres del anillo, se acercaban con paso rápido. No eran policías, eran testigos, eran el pueblo. El grito de la chica más joven hizo que uno de los hombres bajara el arma. Se arrodilló. Rafael, sin salida, alzó los brazos. «Esto es un montaje, una trampa. No sabéis con quién os metéis». «Sí lo sabemos», respondió Eugenia, avanzando hasta quedar frente a él. «Nos metemos con alguien que quiso comprarme como a una res». Pero se equivocó de mujer. Rafael la miró con odio, con sorpresa, con miedo. «¿Tú?» «Yo. La que iba a casarse contigo, la que viste en la estación, la que escapó». Y luego, sin levantar la voz, lo dijo: «la que volvió». Minutos después, la Guardia Civil, avisada por una llamada anónima, llegó. Ya era tarde. Rafael estaba esposado. Los testigos hablaban. Las mujeres rescatadas daban sus nombres. Las cámaras registraban todo. No hubo celebración. No hubo gritos de victoria. Solo un silencio compartido, una calma que no era paz, pero sí alivio. Eugenia abrazó a Clara, que acababa de llegar con el gato blanco en brazos. Silvio se apoyó en un muro, respirando con dificultad. Amparo recogía las pruebas sin perder detalle. El trabajo no había terminado.
Pero el círculo se había empezado a cerrar. La nieve caía con lentitud sobre el valle cuando Eugenia y Silvio regresaron a la cabaña. Llevaban los cuerpos agotados, los pies entumecidos y la ropa empapada. Pero en sus miradas había algo distinto, una luz discreta serena que no dependía del sol. Clara salió a recibirlos con el gato blanco pegado al regazo y los ojos empañados de emoción. Corrió hacia Eugenia y la abrazó con fuerza. «Pensaba que no volverías», susurró con la voz quebrada. «He vuelto», respondió Eugenia sin soltarla, y con algo más que palabras. La cabaña olía a caldo, a madera seca y a ropa limpia. El fuego crepitaba con tranquilidad. Silvio se dejó caer sobre el banco largo con la espalda rígida y los ojos cerrados. Eugenia le preparó una infusión y le quitó las botas sin necesidad de hablar. El silencio entre ellos no era incómodo sino íntimo, como si cada gesto dijera lo que las palabras ya no podían. «¿Y ahora qué?», preguntó Clara mientras removía la olla con la cuchara de madera. «Ahora», dijo Eugenia. «Ahora empieza lo más difícil, seguir vivos sin miedo. No esconderse, no avergonzarse, y ayudar a otras a que no terminen en estas montañas atadas olvidadas». Silvio abrió los ojos lentamente. Amparo dijo que en cuanto el artículo saliera en la edición del domingo, habría reacción. Ya no podían taparlo. «La fotografía tuya», la miró a los ojos, de pie delante de Rafael, «se ha convertido en símbolo». «Yo no buscaba ser símbolo de nada», dijo Eugenia encogiéndose de hombros. «Precisamente por eso lo eres», respondió Clara. 3 días después, la edición especial de El Eco del Norte apareció en los buzones y plazas de media Castilla. En primera plana, a página completa, se leía: «Red de mujeres compradas y silenciadas. Caído el ganadero Rafael Casado por testimonios locales». Bajo el titular, una imagen en blanco y negro mostraba a Eugenia de pie, el rostro serio, el cuerpo erguido, con Silvio ligeramente detrás, y una docena de testigos al fondo. En el despacho de Amparo, colgado en la pared de corcho, se colocó esa fotografía junto a muchas otras retratos de mujeres que habían hablado, sobrevivido o escapado. Algunas ya no estaban. Otras, como Clara, se acercaban poco a poco a la idea de que no estaban rotas, solo heridas. Eugenia regresó a Astorga días después, acompañada de Clara. Silvio se quedó en la cabaña cuidando de la finca, de los animales del huerto, que había comenzado a reconstruir con sus propias manos. El reencuentro con Amparo fue cálido, sin grandilocuencias. Se abrazaron como viejas amigas. Luego Amparo le señaló una caja de cartón en el suelo. «Cartas», dijo. «Más de 30 mujeres han escrito. Algunas pidiendo ayuda, otras dando nombres, algunas simplemente dando las gracias». Eugenia se sentó y las hojeó una a una con los ojos aguados. «¿Cómo procesamos tanto dolor?». «Con tiempo», respondió Amparo, «y con verdad». Aquella noche, en una pensión sencilla del casco antiguo, Eugenia y Clara compartieron habitación. Hablaban poco. Cada una escribía en su libreta. Clara dibujaba. Eugenia anotaba detalles del plan para formar una red más estable, más amplia, más preparada. Antes de dormir, Clara rompió el silencio. «¿Tú crees que algún día esto dejará de doler?», Eugenia pensó antes de responder. «Creo que dolerá distinto. Al principio arde, luego escuece, y con el tiempo se vuelve cicatriz, no desaparece pero deja de mandar». Clara asintió en silencio. Se metió bajo la manta con el gato acurrucado a sus pies. Sus labios, por primera vez en mucho tiempo, dibujaban algo parecido a una sonrisa. Una semana más tarde, Eugenia regresó a la montaña. Había dejado atrás el pueblo, los papeles, las entrevistas, las preguntas. Volvía a un lugar donde las respuestas no se escribían, sino que se vivían. Silvio la esperaba apoyado en la valla del corral, con la camisa remangada, la piel curtida por el frío y la mirada limpia. «¿Te han tratado bien?», preguntó sin quitarle los ojos de encima. «Tan bien como se puede», respondió ella bajando del caballo. Se acercaron despacio, sin prisa. No hubo abrazos dramáticos.
Solo una cercanía natural como la de los árboles viejos que han compartido muchas tormentas. He traído cosas, dijo Eugenia señalando la alforja. Semillas, libros, pan de pueblo y una carta de amparo. Silvio sonrió. ¿Y qué dice que no hemos terminado? Que nos necesita para una reunión. Quiere extender la red a otros pueblos, crear refugios rurales, con mujeres como nosotras. Silvio asintió con la cabeza. Luego bajó la mirada. ¿Y tú? ¿Quieres quedarte aquí?, preguntó en voz baja. Eugenia le sostuvo la mirada, lenta, segura. Luego se acercó y le tomó la mano. Nunca quise esta vida, Silvio. No así. Vine engañada creyendo que encontraría a un hombre respetable. Me encontré con la verdad más sucia. Pero entre toda esa porquería, también te encontré a ti. Y me encontré a mí. Él cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió tenía la voz algo ronca. Entonces quédate. No como símbolo, no como mártir. Quédate como tú, como eres, como quieres. Eugenia no respondió. No hacía falta. Esa noche en la cabaña Clara encendió las velas que había colocado en un círculo pequeño sobre la mesa. No era un ritual. Era una manera de recordar lo que habían atravesado y también lo que ya no iban a permitir más. Cenaron los tres sopa caliente, pan duro, queso tierno. No había banquete, pero sí algo más valioso: presencia, humanidad. Alguien que te escucha sin pedirte que te expliques. Cuando el fuego comenzó a apagarse, Eugenia miró por la ventana. Afuera la nieve seguía cayendo con calma. «Sabes», dijo, «la gente habla de justicia como si fuera algo de los jueces, pero justicia también es esto. Que nos hayamos salvado. Que estemos aquí. Que nadie más nos llame propiedad». Silvio la miró con ternura. «Justicia también es que te hayas quedado». Ella sonrió cansada y luminosa. «Solo si tú también te quedas». Él no contestó. Solo le ofreció su mano. Ella la tomó. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo no pensó en huir. Habían pasado 3 semanas desde la caída de Rafael Casado y su red de mentiras. Las estaciones de tren ya no eran trampas disfrazadas de promesas. Las cartas se seguían escribiendo, sí, pero ahora con destinos verdaderos. Mujeres buscando ayuda a hombres. Ofreciendo testimonio, pueblos queriendo saber la verdad completa. Pero allí en la cabaña de piedra entre los robles del norte leonés, la vida se tejía de forma distinta, con pasos lentos, con manos curtidas que sembraban, con miradas que ya no escondían miedo. Eugenia abrió la puerta de madera con una sonrisa leve. El olor a tierra mojada y romero se colaba en la casa. En el porche, Silvio estaba encorvado sobre un banco lijando una tabla de nogal. Su barba era más corta, sus mejillas aún delgadas, pero su cuerpo hablaba ya de alguien vivo y voluntarioso. «He visto un rebeco bajando por la ladera», dijo Eugenia sentándose a su lado. «Eso es buena señal. El monte se mueve». «Como nosotros», respondió él sin apartar la vista de la tabla. Poco a poco, sin hacer ruido pero con rumbo claro. Eugenia apoyó los codos sobre las rodillas y entrelazó los dedos. Llevaba una chaqueta de punto y una falda larga manchada de barro. Su expresión era serena, pero algo en su mirada delataba que el pasado no se había ido, solo había dejado de gritar. «Mañana bajan las del anillo», dijo al cabo de un rato. «Amparo quiere enseñarnos los primeros planos del refugio. Aquí sí, aquí, en esta misma tierra». Silvio alzó la vista por fin. Su gesto era mezcla de sorpresa y alivio. Un refugio para las que aún no saben que pueden escapar, para las que se sienten solas. Será discreto, útil, acogedor. Habrá pan casero, mantas limpias y una radio. No muchas palabras, solo presencia. Silvio asintió. Se levantó despacio y entró en la casa. Eugenia le siguió. En el interior Clara cosía en silencio junto al fuego. Había ganado peso. Su cabello, recogido con un pañuelo claro, le dejaba ver el rostro ya menos sombrío. «¿Has pensado lo de quedarte más tiempo?», le preguntó Eugenia. Clara no levantó la vista.
pero su voz sonó firme. Sí, me quedaré. No quiero volver a Galicia. Allí todo me recuerda lo que nadie quiso ver. Aquí puedes empezar de nuevo, dijo Silvio, sin prisa, como hicimos nosotros. Clara sonrió por primera vez ese día. Ya lo he empezado. Esa tarde construyeron juntos el marco del nuevo granero que más adelante serviría como almacén del futuro refugio. El gato blanco, ahora gordo y arisco, dormía sobre un saco de grano. El aire olía a serrín y a estiércol. La vida rural, con toda su crudeza, les devolvía algo más valioso que el confort rutina con sentido. Amparo llegó al anochecer con 3 mujeres más, una maestra jubilada de Zamora, una enfermera de Valladolid y una mecánica de León. Todas ellas habían escapado de distintas formas. Y todas querían ayudar. Se sentaron alrededor de una mesa larga improvisada con caballetes. Eugenia repartió pan recién horneado. Silvio sirvió vino en jarras de barro. Amparo desenrolló los planos. Aquí estará la entrada, explicó. No visible desde la pista. Aquí un pequeño cobertizo que disimule. En esta esquina los dormitorios. Solo 6 camas, pero con espacio para crecer. La cocina irá en la parte trasera con ventana al bosque. El silencio será el primer idioma. ¿Y el nombre?, preguntó Clara. Amparo levantó la cabeza. Eso te toca a ti, Eugenia. Este refugio es tu semilla. Eugenia bajó la vista, pensó por un instante. Luego sonrió. Lo llamaremos la encina, porque aunque le caigan rayos, aunque pierda ramas, siempre vuelve a brotar. Hubo un breve murmullo de aprobación. Brindaron sin ruido, solo chocando los vasos con un gesto lento. Ninguna buscaba reconocimiento, solo justicia vivida. Aquella noche, cuando todos dormían, Eugenia salió al porche con una manta sobre los hombros. Silvio la siguió sin hablar. Se sentó a su lado mirando las estrellas. No me lo creo aún, dijo él en voz baja. Todo esto parecía imposible. Lo parecía, pero no lo era. ¿Y tú?, preguntó él. ¿Te quedas solo por el refugio, Eugenia? Le miró con una mezcla de ternura y verdad. Me quedo porque quiero vivir sin disfraz. Porque en esta montaña encontré algo que no buscaba, pero que me salvó tú, Clara, esta tierra. Mi voz. Silvio asintió. Luego sacó algo del bolsillo, un anillo antiguo de plata envejecida, con una pequeña piedra azul en el centro. Era de mi madre, dijo. No te lo doy como promesa ni como compromiso, solo como señal de que si un día decides dar otro paso, yo estaré caminando a tu lado. Eugenia lo aceptó. No lloró, no habló. Solo le besó en la mejilla y se recostó en su hombro. Al día siguiente, muy temprano antes de que el sol saliera por completo, Clara salió al huerto con las botas de goma y una azada. El gato la seguía más por costumbre que por afecto. Eugenia la observó desde la ventana y sonrió. Silvio cortaba leña canturreando una vieja copla que su padre solía repetir. En la mesa, Amparo organizaba documentos y listados de futuras voluntarias. Todo estaba lejos de ser perfecto, pero por primera vez en mucho tiempo era real. Y eso, para mujeres como ellas, ya era una forma de victoria. El cielo amanecía dorado sobre las montañas de León. El rocío cubría los tejados, y los pájaros cantaban entre los robles centenarios como si celebraran algo que solo ellos sabían. En la pequeña finca que ahora todos conocían como la encina, el silencio no era vacío sino lleno de significados. Eugenia salió del dormitorio principal con una cesta de mimbre en la mano. Vestía una blusa blanca de lino y un chal gris sobre los hombros. Caminó descalza por la madera vieja de la galería, disfrutando del frescor de la mañana. En el porche, Silvio tomaba café sentado sobre un banco de piedra que él mismo había construido. «Buenos días», dijo ella suave. «Llevas la sonrisa de quien ha dormido bien», respondió él sin apartar los ojos del paisaje. «He soñado con mi madre», murmuró ella sentándose a su lado. «Me decía, cuando tengas miedo siembra». Y eso hice, Silvio. Sembré sin saber si crecería algo. Pero míranos. Silvio le acarició la mano.
Sus dedos eran fuertes, pero el gesto delicado. Todo esto es vida nueva, Eugenia. Tú la trajiste, aquí a esta tierra cansada. Aquella misma mañana llegaron 2 mujeres nuevas al refugio. Una de ellas era muy joven, apenas 20 años, con la mirada esquiva y una mochila pequeña. La otra, una mujer mayor, callada pero firme, venía de Zamora. Se presentaron sin mucha palabra. Aquí no se hacía demasiadas preguntas al llegar. Solo se ofrecía espacio y tiempo. Clara las recibió con té caliente. Amparo ya había regresado a Valladolid para organizar la red nacional. El refugio comenzaba a vivir por sí solo. Silvio había cedido parte de la finca legalmente a nombre del colectivo. El notario de Astorga lo firmó con una sonrisa curiosa, como quien atestigua algo poco común, pero digno. Días después, llegó por correo una carta escrita a mano. Eugenia la leyó despacio sentada en el mismo porche donde tantas cosas habían empezado. Era de una mujer llamada Inés de Murcia. Decía: «No busco refugio. Ya encontré el mío después de años. Pero quiero que sepas que cuando vi tu foto en el periódico sentí que algo se rompía dentro. Y se recomponía al mismo tiempo. Gracias por ser. Gracias por no callar». Eugenia apretó la carta contra el pecho. A veces no hacían falta más palabras. Solo saber que alguien en algún lugar se sintió menos sola gracias a ti. Esa tarde, mientras el sol caía, Silvio la llevó a un rincón del terreno donde él estaba plantando encinas jóvenes. No hablaban mucho. Se entendían mejor en los silencios. Eugenia miró a su alrededor la tierra removida, los árboles jóvenes, el aire limpio. «¿Cuántas llevas?» 33, respondió él. «Una por cada mujer que pasó por aquí o que ayudamos». Las marqué con una piedrecita blanca. «¿Y qué pasa si un día ya no caben más?», Silvio sonrió. «Buscaremos otra colina, otra finca, otra tierra donde sembrar. No se acaba, solo cambia de forma». Eugenia lo abrazó, no como despedida, sino como quien sella un pacto silencioso con el porvenir. A medida que pasaban los días, el refugio se transformó en un hogar comunitario. Las que se quedaban ayudaban con el pan, las huertas, las ovejas. Las que se marchaban dejaban atrás cartas, dibujos, pulseras de hilo. Ninguna se iba sin dejar huella. Una noche celebraron el primer solsticio de verano en comunidad. Encendieron una hoguera, colgaron farolillos hechos a mano y cantaron coplas que Clara recordaba de niña. Eugenia tocó una vieja guitarra desafinada. Silvio preparó vino caliente con canela, y por un momento todos rieron como si el pasado no doliera, como si por fin pudieran vivir en presente. A finales de ese verano, Eugenia y Silvio fueron juntos al registro civil. No para casarse, sino para inscribir formalmente el proyecto La Encina como asociación rural de acogida. La funcionaria que los atendió leyó la solicitud, miró a Eugenia y dijo: «¿Y usted qué es? ¿Presidenta? ¿Directora Eugenia?» La miró con una sonrisa tranquila. «¿No? Solo soy una mujer que un día se negó a desaparecer». La funcionaria bajó la vista y firmó sin decir más. Tal vez entendía. Un mes después, en una pequeña entrevista radial local, un periodista preguntó a Eugenia: ¿qué fue lo más difícil de todo esto? Ella lo pensó. Aprender a confiar. En otros, pero sobre todo en mí. Y lo más hermoso, ver cómo otras mujeres que no conocían el camino lo encontraron andando juntas. El periodista guardó silencio unos segundos. ¿Y usted es feliz? Ella sonrió con sinceridad. Sin adornos. Estoy viva. Y no tengo miedo. A veces eso es más que la felicidad. En el despacho de Amparo en Valladolid, hay una pared llena de fotos. Al centro, la imagen de Eugenia frente a Rafael. A su lado, otra reciente Eugenia y Silvio sentados bajo una encina joven, rodeados de mujeres, niños y tierra fértil. La encina sigue abierta. No es un refugio para quienes huyen, sino un lugar para quienes eligen quedarse. Si fueras tú quien encontrara a alguien abandonado en la nieve, herido por la vida, ¿te atreverías a llevarlo contigo, aunque eso implicara cambiar tu destino?